muy alegres de poder estar esta mañana con ustedes, conectados todos juntos a través de las redes sociales, a través de los medios que Dios nos permite utilizar. Tenemos que hacer todo lo que podemos con lo que tenemos. Y este es el medio que nosotros podemos llegar a cada uno de los hogares en estos tiempos tan difíciles, tan llenos de incertidumbre, porque nadie sabe lo que será el día de mañana. Pero también tenemos que aprovechar y reconocer de que estos tiempos son para tener más intimidad con Dios, para poder llegar a un conocimiento de Él en una dimensión más profunda todavía. Dios bendiga a mis hermanos que están conectados a través de Zoom a la iglesia local. Y Dios bendiga a todos aquellos que se conectan y se han conectado a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Dios me los bendiga grandemente. Espero que en esta mañana usted se haya gozado y que podamos gozarnos con la palabra del Señor en este día. Dios bendiga a mis hermanos que han trabajado arduamente en el sonido, en la transmisión que estamos teniendo ahorita, y a cada uno de los que han orado, ¿verdad?, para este día. Vamos a leer la palabra del Señor. Solamente quiero recordar, antes de pasar al mensaje, este día se ha emitido una ley, ¿verdad?, que va a comenzar hoy por la noche para amanecer el día de mañana lunes, de la ley de quédate en casa, acá en varios condados de California. Esto significa de que la gente no puede salir de casa a no ser por cosas esenciales o necesarias. Solamente, hermanos, le pedimos que nos ayude a orar para que nosotros podamos atravesar este tiempo. A la iglesia local le pido que oremos, que aprovechemos este tiempo para orar, para meternos con Dios, y que podamos salir en victoria. Como decía mi hermano Juventino ahí escribiendo, decía: pasaremos este mar rojo y cantaremos victoria al otro lado. Vamos en esta hora a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dios bendiga a aquellos que realmente hacen el esfuerzo de poder estar con su familia, poder estar conectados, tener su Biblia ahí frente a ustedes, abrir la Biblia junto con nosotros en esta hora. Dios bendiga a los que hacen realmente ese esfuerzo como si estuviéramos reunidos físicamente acá. Dios va a bendecirle grandemente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre bueno, en esta hora yo vengo delante de tu trono, Señor, poniendo este momento, Padre, en tus manos y confiando, Padre, que tú harás, Señor, con tu palabra y con esta transmisión lo que tú deseas hacer para solventar la necesidad de tu pueblo que está oyendo este mensaje en esta mañana, alimentándose, Señor, con esa porción diaria de tu palabra. En esta hora te pido, Señor, que bendigas a la iglesia local, y que también bendigas a aquellos hermanos, Señor, que a través de esta transmisión han estado conectados desde el principio, Señor. Ven en esta hora, amados hermanos, vamos a tratar de ver lo que esta carta nos quiere decir a cada uno de nosotros. Escribe esta carta a una iglesia gentil perseguida. Si usted lee en el capítulo 1 de época, no eran tiempos fáciles. No eran tiempos donde ellos estaban acomodados en una casa que tenían calefacción, no. Muchos de esos cristianos habían salido huyendo. Los querían matar. En ese tiempo, cuando se escribe esta carta, se sentían los vientos de una gran persecución. Porque poco tiempo después se iba a levantar Nerón con una gran persecución, acusando a los cristianos de haber incendiado todo Roma. Y iba a matar a los cristianos sanguinariamente. Ahora Pedro está tratando de animar a la iglesia, de animar al pueblo del Señor que estaba siendo perseguido. Créame, amado hermano, que una de las primeras cosas que nosotros tenemos en mente al reunirnos, al predicar en este lugar, no es desanimar, no, es animar al pueblo del Señor. Animarle y entender lo que usted y yo somos delante del Señor y los privilegios que tenemos delante de Dios.
que nada puede detener ese sacerdocio y esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, que aún desde nuestras casas podemos adorar a Dios. Ahora nosotros nos encontramos con esta carta y podemos ver a Pedro tratando de hablarle a una iglesia gentil. Y yo quiero decirle, hermano, de que aún en ese tiempo Pedro sabía, y aún la iglesia gentil lo sabía muy bien, que todavía ellos estaban tenían una dificultad para ser aceptados dentro del pueblo cristiano judío. Es decir, se había levantado el pueblo cristiano entre los gentiles, los que no eran judíos, y aún no eran ni apreciados tanto entre los judíos cristianos. No eran apreciados en ningún lado. Es decir, esta gente no tenía el cristianismo que nosotros conocemos ahora. Ellos sí eran perseguidos. Esta gente cristiana gentil estaba siendo perseguida, aborrecida aún de los judíos cristianos, muchos de los judíos cristianos. Y ahora Pedro agarra la pluma y agarra la carta para poder enviarla a ellos y para poderles darle ánimo. Qué bueno que nosotros tenemos una transmisión como esta y que muchos no aprovechan. Qué bueno que no tenemos que enviar cartas desde lejos que pueden tomar meses en llegar como tomaba en esos tiempos. A una sola iglesia, a una sola persona. Y estas cartas que ellos enviaban tenían que pasar de iglesia en iglesia, de reunión en reunión, para que todos leyeran la carta de un apóstol. Pero ahora tenemos la bendición de que nosotros a través de señales como esta estamos recibiendo la bendición del Espíritu Santo, alabando a Dios en nuestras casas, alzar las manos sin que nadie nos diga nada, gritar la palabra del Señor o un aleluya o un gloria a Dios sin que nadie nos detenga. Esa es la libertad que tenemos ahora y que no apreciamos porque no la comparamos con la persecución de aquellos días. Pero ahora nosotros vemos acá en el capítulo 2, verso 9, donde nos topamos con un versículo precioso, una joya entre los tesoros de Dios. Y nos encontramos con este versículo que muchos conocemos, pero que a veces nosotros no le sentimos el sabor que tiene que tener en nuestra vida, porque no conocemos el trasfondo del tiempo en el que se escribió. Tiene que entender de que este pueblo al que le está escribiendo no es judío, no es gente que venía del linaje de Abraham. Le está escribiendo a gentiles, pero Pedro quiere hacerles sentir a ellos lo que realmente son delante del Señor. No por las promesas dadas a un hombre, Abraham, no tampoco por un pacto palestino, no. Le quiere dar a conocer a este pueblo las promesas y las bendiciones que ellos tienen por la sangre preciosa de Jesús. Y en primer lugar le dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Mire qué palabras más escogidas utiliza Pedro para la gente gentil, para una iglesia despreciada, para gente tenida de menos. Vosotros sois linaje escogido. Ellos sabían muy bien la historia de la elección del pueblo de Israel. Ellos sabían de que un día Dios se había aparecido a Abraham en el capítulo 12, como lo podemos leer de Génesis. Y el Señor le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Ellos sabían las grandes historias del pueblo judío. Ellos sabían la historia de la esterilidad de Sara. Ellos sabían la historia del nacimiento de Ismael. Ellos sabían la historia del nacimiento de Isaac. Ellos sabían la elección que Dios había tenido especial con el pueblo de Israel. Tanto así que en varias ocasiones Dios le dijo al pueblo de Israel, vosotros me seréis un pueblo especial, un tesoro especial. Yo te tengo esculpida en la palma de mi mano, le decía el Señor al pueblo de Israel. Y cuando los gentiles veían aquellas grandes cosas que el Señor le decía al pueblo de Israel, ahora Dios los consolaba. Y les decía a ellos, ustedes para mí también son un linaje escogido. Gente despreciada, ahora era linaje escogido delante del Señor. ¿No le parece a usted algo especial? Que antes de que usted naciera, usted ya había sido escogido por Dios para ser partícipe de este pueblo escogido.
de este pueblo en especial delante del Señor. Un pueblo que no iba a ser llamado judío, ni tampoco hebreo, pero sí iba a ser llamado hijo del Dios Altísimo. Ahora nosotros vemos acá cómo Pedro quiere levantar el ánimo de esta gente perseguida. Y lo segundo que Pedro dice a mí me impacta tanto. Y también a ellos les tenía que impactar, porque Pedro les dice: ustedes son real sacerdocio. Y aquí hay una representación tan especial, porque ellos sabían también la historia de la elección de los levitas, de que entre todo el pueblo de Israel no todos se podían acercar al templo, no todos podían entrar al lugar santo. Ellos sabían que dentro del pueblo de Israel había habido una elección de una tribu que solamente ellos se podían acercar al lugar santo, ofrecer el pan en la mesa de la proposición, sacrificar los sacrificios que llevaba el pueblo, ofrecer delante del Señor en aquel incensario, incienso agradable ante Dios, llegar una vez al año al lugar santísimo. Ellos sabían de que solamente había una tribu que podía hacer eso, pero ahora Pedro les dice: ustedes son real sacerdocio. No olviden de que el sacerdocio levítico se acabó en la cruz del Calvario. No olviden de que la sangre derramada de Jesús marcó un antes y un después en la historia y en el mundo espiritual. Ahora ustedes son real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Ustedes son la gente que se puede acercar a Dios. Oiga, hermano, qué lindo esto. Así como Jonás pudo orar desde el vientre de una ballena o de un gran pez, y así como Daniel pudo orar en el foso de los leones, y como también Jeremías pudo orar en una cisterna, usted puede orar desde la casa y Dios le oye en el cielo. Nadie puede detener la oración y el clamor del pueblo del Señor. El diablo no nos puede callar nuestra alabanza, no puede callar nuestras voces. Y aunque nos taparan la boca, nuestra mente se eleva y traspasa esta atmósfera y el primer cielo y el segundo cielo, y llega hasta el trono de la gracia de Dios, y de allá viene la bendición. Aleluya. Y yo siento esa bendición esta mañana aquí con nosotros y ahí con usted en su casa. El Señor opera milagros aún en tiempos de tragedia y de crisis. Amados hermanos, real sacerdocio, gente especial que solamente ellos se podían acercar a lugares exclusivos en la presencia de Dios. No solamente eso, gente que tenía incensarios especiales en sus manos y que podían mecerlos delante del Señor, ofreciendo a Dios aroma agradable. Así nosotros, gente que podemos interceder. Hermano, si nosotros no intercedemos en este tiempo, ¿quién lo hará? ¿A quién vamos a esperar que ore? ¿A quién vamos a esperar que interceda por misericordia? Sino nosotros, el pueblo de Dios. Y aún así no pedimos misericordia, no nos esforzamos para orar y pedirle a Dios que nos mire desde su trono. Si nosotros no intercedemos, nadie más lo hará por nosotros. Es el pueblo del Señor el que tiene que estar de rodillas. Es el pueblo de Dios el que tiene que interceder. En los días de Ezequiel, el Señor le habló a Ezequiel y le dijo: yo busqué entre los hombres a alguien que se interpusiese entre mí y la tierra para que yo no la destruyera. Y ¿sabes qué, Ezequiel? No hallé a nadie. Muchos no han aprovechado este tiempo para interceder por la sanidad de las naciones, para interceder por la salvación de la familia y la sanidad de la familia. Muchos no han aprovechado este tiempo, por eso a veces viene la mortandad y el juicio. Pero mientras haya iglesia del Señor en esta tierra, tiene que entender de que usted como hijo de Dios tiene un incensario espiritual en la mano que puede elevar incienso agradable ante el trono de la gracia de Dios por la sangre del Cordero. Tenemos que entender lo que somos delante del Señor. Y eso es lo que Pedro quería que el pueblo de Dios entendiera.
En ese tiempo no habían templos como este, no habían cámaras como esta, no habían redes sociales como esta. Era un anonimato en el que vivía la iglesia del Señor, casi como entre la gente, pero escondidos. Solamente los cristianos sabían quiénes eran. Solamente el pueblo del Señor, entre ellos, sabían de que había gente, pueblo de Dios diseminado por todo el imperio romano y por todas las naciones griegas de aquella época. Entonces ellos escribían estas cartas a esa gente especial. Delante del mundo no sé lo que nosotros somos y cómo ellos nos vean, que ahora hay cierta persecución sistemática contra las iglesias. Usted se sube a un avión en estos días, usted va hombro con la gente. ¿Qué distanciamiento social? Ni que nada. Eso es una hipocresía de parte de nuestros gobiernos, al tratar de cerrarnos y ponernos trabas a nosotros, la iglesia del Señor, sin poner trabas a aquellos que pagan grandes impuestos y a los cuales les cobran grandes sumas de dinero. Pero no me voy a meter ahí. Lo que le quiero decir es el tiempo que nosotros estamos viviendo de persecución sistemática, donde quieren prohibirnos, donde quieren detenernos, pero de cada casa, de cada hogar, de cada familia cristiana, está subiendo en esta hora, año 2020, un incienso que clama misericordia a Dios por esta tierra y por estas naciones. Misericordia a un pueblo que va a ser levantado tarde o temprano. Y yo le digo, más temprano que tarde vamos a volar al reino de los cielos en el arrebatamiento de la iglesia. Real sacerdocio, nación santa, otra terminología especial. Un pueblo que no tenía las prácticas de los demás pueblos. Un pueblo que no caminaba con el reloj que camina la demás gente, con el calendario que camina la demás gente. Un pueblo diferente. Un pueblo que no celebra la muerte, celebra la vida. Un pueblo que no se aterroriza por lo que está pasando. Antes nos paramos firmes y sabemos lo que viene. Sabemos que tarde o temprano puede venir nuestro Redentor. Un pueblo que no celebra las cosas que el mundo celebra, que no anda como el mundo anda, que no teme lo que el mundo teme. Un pueblo que adora a un Dios vivo. Un pueblo que, amados hermanos, se caracteriza por sus prácticas diferentes a las demás naciones. Y eso era algo que a Dios le desagradó del pueblo de Israel, que empezaran a tener prácticas como las demás naciones. ¿Sabe que en el tiempo de antes habían celebraciones y adoraciones tan abominables como quemar a los propios hijos de las personas en el fuego ofreciéndolos a Moloc, entre otras depravaciones? Y para que el llanto de los niños mientras se quemaban no se oyera, hacían algarabía, música y tantas cosas sucias que delante del Señor eran desagradables. Y el pueblo de Israel fue tan contaminado que aún ellos empezaron a ofrecer a sus hijos, sin darse cuenta que lo que Dios demanda no es pesado. ¿Sabe lo que Dios le decía al pueblo de Israel con respecto a sus hijos? Tu primogénito mío es, y lo bendeciré, y lo fructificaré, y mío será. Aleluya. Y el pueblo de Israel había ofrecido sus hijos a los demonios. ¡Qué terrible! Que Dios, queriendo salvar la descendencia del pueblo y queriendo bendecirlos, ellos querían practicar lo que las demás naciones practicaban. El pueblo de Dios es un pueblo santo. ¿Y qué significa santo? Apartado. Un pueblo separado de las prácticas, de las abominaciones que las demás naciones practican. Un pueblo que camina diferente, un pueblo que camina con la frente en alto, un pueblo dignificado, un pueblo limpio, un pueblo vestido con real sacerdocio delante del Señor, un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso es lo que somos. Y Pedro quería que ellos reconocieran eso, que los gentiles perseguidos, usted se imagina aquella carga moral, aquel dolor moral de ser despreciado de los primeros cristianos judíos y de ser despreciado de todas las naciones, y ahora emprender una persecución contra ellos y ellos salir huyendo, y aún así hallar en medio de esos tiempos algo que les diera fuerza. Y ahora Pedro, que sabía el dolor que se siente el desprecio, el dolor que se siente ser despreciado y mirado de menos, le dice al pueblo gentil: ustedes son una nación santa,
Una nación santa. Ustedes ya no pertenecen ni a Grecia, ya no pertenecen ni a Roma. Ustedes son una nación diferente, que no tiene pasaporte ni identificaciones de esta tierra, sino sello del Espíritu de Dios en nosotros. Eso es lo que nos identifica. Pedro estaba queriendo que ellos reconocieran lo que eran. Y yo le voy a decir, hermano, si nosotros no reconocemos la bendición de lo que tenemos, estos días nos van a afectar en sobremanera. Nos van a afectar más de lo que deberían afectarnos. Nadie puede detener la iglesia del Señor. Nadie. Aunque nos quitaran las cámaras, aunque nos arrancaran los micrófonos, nadie puede detener. Es que esto es una promesa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted, amado hermano, que conoce y que puede agarrar un libro y leer la historia del desarrollo de la iglesia en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, lea, vea cómo llegó a América el evangelio. ¿Y cuántos años tuvo que recorrer el evangelio? Entre medio de dictadores, entre medio de persecuciones, entre medio de una tela de sangre de parte de los creyentes que mataron. Vea cómo la iglesia en medio de todo eso se sobrepuso y se ha levantado hasta el día de ahora. Yo soy parte de esa iglesia y usted es parte de esa iglesia. Una iglesia victoriosa. Eso es lo que somos. Pasaremos, sí, pasaremos este tiempo. Si Cristo no viene en medio de estos días, pasaremos este tiempo. Llegaremos al final de esta pandemia, o qué sé yo, al final en la solución que Dios nos dé a todo esto, y cantaremos victoria. Tendremos que atravesarlo. Nosotros no conocemos la derrota. No conocemos el quedarnos ahí varados y ahora no se puede hacer nada. No, nadie nos va a detener. No van a detener la alabanza de nuestras casas, de nuestras bocas, de nuestros corazones. Habrá alabanza y palabra de Dios en nuestra vida y eso no se detendrá. Tenemos nosotros que ver cómo la iglesia del Señor se desarrolló en tiempos tan críticos como los que nosotros estamos viviendo y aún más todavía. Ahora Pedro les dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Mire. Esto cumple solamente esa frase. Pueblo adquirido por Dios. Cumple una de las grandes profecías del Antiguo Testamento. Fíjese lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Allá en el libro de Deuteronomio, a través del profeta Moisés. Ustedes me provocaron a celos con lo que no es Dios. Yo los provocaré a celos con una nación que no es nación. Ahí voy yo. A mí me toca tanto esto. Isaías dijo, yo, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ahí voy yo. Gente que no invocaba el nombre del Señor. Una nación que no es nación. Por eso Dios utiliza a Oseas como señal. Y le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer fornicaria. Ve y allégate a ella y ámala. Y se llegó a una mujer ramera y la llevó a su casa y la amó. Pero la mujer se le fue con otros hombres. Y ahí se iba con otros hombres. Fue como 2 o 3 ocasiones que la tiene que volver a traer a casa. Amados hermanos, y llega un momento donde la mujer que vivía en esos días, en ese tipo de vidas, perdía su valor. Su cuerpo se destruía. ¿Y sabe lo que hacían con esas mujeres en el tiempo de antes? Las subastaban. Cuando ya no tenían valor. Las que se prostituían ya no tenían valor, las subastaban. Y las paraban delante de la gente para que sirvieran en casas. Y una vez llega Oseas y vuelve a comprarla. A una mujer que se había ido. Y el Señor le dice a Oseas, vas a ir. La vas a comprar y la vas a amar para que el pueblo de Israel entienda que así es mi amor por ellos. Así es mi amor por ellos.
¡Qué amor más infinito de Dios! Ese amor yo lo puedo sentir esta mañana. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Ve cómo Dios nos ama, amada iglesia del Señor. Cómo Dios ha hecho cosas tan grandes de escogernos a nosotros. Ustedes son nación escogida por Dios. Eso es lo que son. Un pueblo escogido. Un pueblo escogido por Dios. Un pueblo que Dios eligió de entre las demás naciones. Hermanos, yo le voy a ser muy honesto. Todas estas cosas que nosotros hacemos, el venir y grabar, el venir y predicar, créame que yo lo haría sin recibir nada a cambio, sin que nadie estuviera viendo. Porque llega uno a comprender como cristiano la magnitud de lo que Él ha hecho por mí. La magnitud de lo que es la revelación de Cristo. La revelación del Evangelio en nosotros. La revelación de la vida cristiana en nuestra vida. Y créame, yo me siento dichoso de predicar este Evangelio de gloria. Dichoso de pertenecer a la familia de Cristo. No estoy adorando un ídolo. No estoy pagando ninguna penitencia caminando de rodillas, adorando y clamando a ídolos que no me pueden oír. Esta mañana yo siento la presencia de Dios. Y aunque nadie en el mundo la sintiera, yo soy feliz adorando a mi gran Rey. Amados hermanos, entienda lo que usted es. No puedo dejar de conmoverme y dejar de leer estos versículos sin sentir nada en mi vida. Porque yo sé lo que Dios me ha dado. Yo sé lo que tengo delante del Señor. Y que un día yo sé que este cuerpo va a morir como todos. Pero cuando yo cierre mis ojos a esta tierra y a este mundo terrenal, comenzará la verdadera vida. Y abrazaré al Rey de la gloria. Aleluya. Y estaré con Él para siempre. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias. Muchas gracias. Aquí nosotros encontramos también la última frase. Y con esto yo voy a terminar en este hermoso día que Dios nos ha regalado. ¿Y para qué nos ha llamado el Señor? Para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. El altoparlante en esta tierra del Evangelio somos nosotros. Nosotros somos en estos últimos días el Juan el Bautista de estos últimos días. Juan el Bautista se paraba delante de aquel río Jordán anunciando la venida de uno grande. Y él decía, porque le preguntaban, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Y él decía, no soy yo la luz. Yo doy testimonio de la luz. No soy yo él. No soy yo él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad su senda. Ahora él decía, este que yo les anuncio que viene, yo no soy digno de desamarrarle la correa de su calzado encorvado. No soy digno. Y un día apareció el gran Rey de la gloria y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos ese Juan el Bautista. Hoy en estos días, anunciándole no solo al mundo, a la iglesia también, preparémonos. Jesús vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Vino como hombre, pero hoy vuelve como Dios. Vino como el cordero a ser inmolado, pero hoy vuelve como el león de la tribu de Judá. Vino a morir, pero hoy viene a dar vida a la iglesia para siempre. Entienda que ahora se acerca un día glorioso para la iglesia. Pablo le escribe a los romanos y le dice a los romanos y también a nosotros que nosotros a través de su pobreza fuimos enriquecidos. Y alguien dijo muy claramente y tan certeramente, imagínese si la pobreza del Señor nos dio tanta riqueza, ¿cómo no será cuando Él venga con toda su riqueza a darle a la iglesia lo que la iglesia espera? Esto sería algo impresionante y eso es lo que será. Ahora nosotros tenemos que anunciar las virtudes
No podemos callarnos. Hermanos, nosotros, y yo sé que si hay algún pastor o ministro oyendo esto, nosotros no podemos callarnos, no podemos. Es algo que está en nosotros, que nos demanda la predicación, nos demanda que hablemos, nos demanda que prediquemos, algo que está metido en nosotros. Es muy difícil de que usted pueda callar a un cristiano, sobre todo a un ministro de Dios. Es muy difícil. Buscamos los medios, buscamos las formas, buscamos la manera, buscamos el medio de poder compartir la palabra del Señor. Es algo que no se puede detener en nosotros. Aunque quisiera no gritar, imagínense, aunque quisiera no gritar sabiendo que no hay nadie aquí, no puedo detenerme. Es algo que está en mí, es algo que me impulsa. No es algo sin emoción, es palabra viva que me conmueve el alma. Es algo que está en mí. Y sabe, con lo que yo lo tipifico, con lo que yo lo comparo, con Jeremías. Cuando le dijo en un desánimo al Señor, ya no voy a hablar en tu nombre. Y dije yo, dijo Jeremías, no hablaré más en su nombre. Cada vez que profetizo no me dan nada, sino que me dan afrentas y golpes y me echan por allá. La palabra de Dios para mí, dijo Jeremías, ha sido afrenta, no ha sido ni siquiera fama. No, no, no. No, ni siquiera que la gente me admire, no. El mismo pueblo de Israel, el pueblo de Jeremías, lo quería matar a Jeremías. Y Jeremías dice, ¿para qué voy a seguir hablando en el nombre del Señor? ¿Para qué? Y dije, no hablaré más en su nombre. No obstante, algo me ocurrió, dijo Jeremías. ¿Y sabe lo que Dios hizo con Jeremías? Jeremías, cuando estaba en su gran desánimo, Dios le metió más de su presencia y de su espíritu. Y Jeremías estaba ahí y Dios se lo metió hasta los huesos. Y Dios se lo metió en la mente. Dios le metió en el corazón. Dios metió de su espíritu en Jeremías. Y él dijo, y había un fuego que me carcomía por dentro. Un fuego que no podía yo detenerme. Y tuve que seguir hablando en nombre de Jehová. Hay un fuego en cada creyente que nadie puede entender sino aquel que lo tiene. Un fuego que nos hace alabar. Un fuego que nos hace gritar. Un fuego que nos hace servir a Dios. Aún estando en nuestras casas, un fuego que nos hace danzar, aunque estemos solos, hablar en lengua, aunque nadie nos oiga, predicar, aunque sean solo dos que nos estén oyendo. Un fuego que no se puede detener, el fuego del Espíritu de Dios que está en cada creyente. Por eso es que Pedro le dice a la iglesia, ustedes han sido llamados y escogidos y hechos partícipes de todo esto para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso han sido llamados. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora habéis sido hecho pueblo por la misericordia de Dios. Ustedes, gentiles, ustedes que no son descendencia de Abraham, hoy en este día nosotros estamos enfrentando una diferente persecución a la que el pueblo de Israel o el pueblo gentil y la iglesia sufrió en los primeros siglos que la iglesia se levantó. Muy diferente. Una cosa que estamos atravesando. Hace unos días estábamos viendo cómo aquí, cruzando la calle, mis hermanos locales saben dónde hablo, cruzando la calle, la policía estaba desalojando a gente de un edificio por estar congregados ahí. Imagínense los días que estamos viviendo. Imagínense los días en los cuales, si nosotros como cristianos no entendemos la responsabilidad que tenemos en estos últimos días, hermano, a mí me sorprendió. Ayer o antier recibí una carta. Podía ver muy bien que estaba escrita a mano, no por computadora. Y yo dije, esta es una carta de una persona porque tenía su nombre, su dirección, todo a nuestra dirección en casa. ¿Y sabe quién era? Los testigos de Jehová. Me habían enviado una carta, uno de ellos, diciendo, no podemos salir a predicar, pero a través de este medio queremos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Impresionante, impresionante. Yo a veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo como cristianos nosotros? Tratando de llevar a la gente al cielo. ¿Qué estamos haciendo?
¿Cuáles son los medios que estamos utilizando? Ellos no pueden salir a predicar. Voy a escribir una carta. ¿Quién no puede escribir ahora? ¿Y qué tiempo se toma una persona para poder escribir a mano una carta y firmarla y mandarla? Gente que se empeña, que no tiene este glorioso evangelio. Por eso, amados hermanos, tenemos que esforzarnos en el área que nosotros podamos, por Dios, servirle a Él. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo por servirle a Dios? Cualquiera diría, no, pero es que no se puede predicar o servir a Dios en este tiempo como se servía antes. Ayer desmintió para mucha gente una carta de un testigo de Jehová que me llegó a la casa, esa excusa barata de que no se puede servir a Dios. Se puede servir a Dios. Se puede servir a Dios. Si esa gente que no tiene la verdad y que están en un error pueden esforzarse para hacer algo así, ¿por qué no nos esforzamos nosotros siquiera para estar conectados en una transmisión como esta? Para oír la palabra del Señor, para alimentarnos y para un día entrar al reino de los cielos. Es impresionante. Pero esto es para que nosotros meditemos de nuestros caminos en nuestros días. Yo en esta hora, llegando al final de este mensaje, quiero orar con ustedes, no por ustedes solamente, sino con ustedes. Yo quisiera que todos, ahí donde están, en sus lugares, en sus casas, donde quiera que esté oyendo este mensaje, que por favor con toda reverencia y solemnidad incline su rostro y cierre sus ojos y conectémonos con el Señor, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora yo vengo ante tu divino trono. Oh Dios, tú nos dijiste a nosotros, un pueblo que no es pueblo, un pueblo que nunca preguntaba por ti, nos gritaste y nos dijiste, aquí estoy, aquí estoy. Nos has escogido de entre tanta gente para alabar tu nombre. Y lo menos que nosotros podemos hacer es alabar tu nombre. Darte a ti la gloria en estos tiempos de crisis, de luto en todas las naciones. Yo te doy la gloria. Te exalto, oh Dios. Te alabo, oh Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a la iglesia, Señor. Ahí donde está, Señor, la iglesia. Llega a cada hogar, llega a cada casa, Señor.